Les invito a abrir sus Biblias al libro de Nehemías. Vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Nehemías y vamos a estar mirando el capítulo 6, el libro de Nehemías, capítulo 6. ¿Se recuerdan? El libro de Nehemías nos está enfocando en esta primera mitad que hoy estamos concluyendo, del capítulo 1 al 6. Nos enfoca en la reconstrucción del muro, de la muralla de Jerusalén. Habíamos hablado y hoy Johnny explicó bien en la mañana lo que significa una muralla para una ciudad en ese tiempo. Una muralla era su dignidad, su seguridad, su fortaleza. Sin una muralla, una ciudad estaba completamente desprotegida. Y hablando de Jerusalén, estamos hablando de la ciudad santa, de la ciudad que posee el templo que Esdras ya había reconstruido, si recuerdan el libro de Esdras. Pero ahora Nehemías se entera de lo que está pasando en Jerusalén y que la muralla está en ruinas aún y decide orar al Señor. ¿Recuerdan el capítulo 1? Nehemías decide orar al Señor y está orando por unos 4 meses aproximadamente hasta que llega el momento oportuno de Dios. Y es el momento cuando el rey se da cuenta que hay tristeza en el corazón de Nehemías y le pregunta a Nehemías por qué esa tristeza. Nehemías tiene la oportunidad de explicarle lo que está pasando en Jerusalén y de exponerle su deseo de ir a hacerles bien, a lo que el Señor le concedió que el rey le diera todo lo que le pedía, porque recordarán que la mano bondadosa de Dios estaba con él. Cuando Nehemías llega a la ciudad, comenzamos a ver los primeros vestigios de lo que es una oposición que cada vez se va a levantar más. Nos empiezan a sonar familiares nombres como Sanbalat de Samaria, como Tobías, como Gesem. Una oposición que cada vez está más agresiva hacia Nehemías y la obra de Dios. En el capítulo 3 habíamos visto cómo, a pesar de la oposición, se organizan para levantar la muralla. Cada familia, hijas, perfumistas, mercaderes, gente que no era del oficio, se une para hacer la obra de Dios y comienzan a levantar la muralla. Y en el capítulo 4 es tan fuerte la oposición que terminan edificando con una mano y con la otra sosteniendo un arma. Recordarán en el capítulo 4 de Nehemías. Ahora, en el capítulo 5 que vimos anteriormente, la amenaza no era tanto externa como interna. Los judíos estaban pecando contra sus propios hermanos, enviando a algunos a la esclavitud nuevamente por causa de hacer usura de ellos, de hacer préstamos tan altos en sus intereses que al no poder pagarlos, ellos tenían que vender sus propiedades e incluso sus hijos y sus propias vidas para pagarlos. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo convenció de pecado y terminamos viendo el capítulo 5 de Nehemías, cómo ellos dan vuelta a eso y liberan, y hay gozo y hay alegría en ese momento, y el ejemplo de Nehemías como un hombre temeroso de Dios. Hoy vamos al capítulo 6. Vamos a estar mirando en este capítulo cómo la muralla por fin es terminada. Nehemías se divide, de los 13 capítulos, podríamos dividirlo del 1 al 6 como la reconstrucción de la muralla y del 7 al 13 como la reconstrucción de la comunidad, del pueblo. Y eso es lo que vamos a continuar viendo, Dios mediante, a partir de la próxima semana. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el capítulo 6 y lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a la luz de este capítulo. Así que les invito a que leamos la palabra de Dios y luego tengamos un tiempo de oración al Señor, pidiéndole su obra en medio nuestro. Nehemías capítulo 6. Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías y a Gesem el árabe, y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño.
Y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y 4 veces me enviaron mensajes de la misma forma y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros, por eso reedificás la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Versículo 8. Entonces le envió un mensaje diciendo, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado ahí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Versículo 15. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él, bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Oramos al Señor. Bendito Padre, queremos principalmente, Señor de los cielos, reconocer que estamos en tu misma presencia. Queremos reconocer que hemos venido a un lugar donde está Dios con nosotros. El Dios que creó el universo, los cielos y la tierra. El Dios que escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. El Dios al cual daremos cuenta en el día final. Señor, queremos ser conscientes y por eso queremos pedir la obra de tu Espíritu Santo. Queremos ser conscientes que estamos delante de ti. Que en tu presencia nos movemos, existimos y somos, Señor. Pero a la vez también sabemos que tú eres bueno y que tú eres compasivo y clemente, misericordioso y amoroso. Y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en esta mañana. Queremos pedirte que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que hables en nuestros corazones para transformarlos a la imagen de Jesús. Y si hay, Señor, alguien en este lugar cuyo corazón aún es de piedra, pedimos, Señor, que tu voz
transforme ese corazón. Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo que vamos a ver en este pasaje es que a pesar de los reiterados intentos de los enemigos por atemorizarlos, los que temen a Dios perseverarán ante la oposición, teniendo un temor mayor. Ante las reiteradas o los reiterados intentos de los enemigos de atemorizarlos, aquellos que temen a Dios perseverarán ante la oposición, aferrándose a un temor mayor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Los primeros 9 versículos, nosotros vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Versículos 1 al 9. Lo que vamos a ver es la perseverancia ante una oposición abierta. Del versículo 10 al versículo 14, lo que vamos a ver es la perseverancia ante una oposición encubierta. Y lo que vamos a ver desde el versículo 15 al versículo 19 es que perseveramos a través de los logros, aunque la oposición no termine. Perseveramos a través de los logros, aunque la oposición no termine. Y lo que vemos al principio de este relato que Nehemías nos hace, que Nehemías nos está contando, es que él avanzó la obra al punto de que en la muralla no había brechas y que él había reedificado, había logrado reedificar la muralla, aunque las puertas todavía no estaban asentadas. La muralla tenía grandes puertas a lo largo de la muralla para que aquellas personas que quisieran entrar a la ciudad pudieran utilizar esas puertas. Si recuerdan, esas puertas también se usan como seguridad, por la noche se cierran para que no haya enemigos que lleguen por la noche. Por lo tanto, la obra de Dios estaba muy avanzada, aunque todavía no estaba finalizada. Pero los enemigos se enteran de esto. Y cuando se enteran Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, que son de naciones extranjeras, pero se confabulan en contra del pueblo de Dios, ellos invitan a Nehemías a una conversación. Le dicen, ven, reunámonos, si se fijan en el versículo 2, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Le están llamando, cuando uno tiene una invitación de los enemigos para venir a conversar, uno se le prende la lamparita, ¿verdad? Es como que uno entiende que esa situación no es muy amigable. Y cuando nosotros vemos el lugar donde ellos lo citan, es exactamente un día de camino de Jerusalén. Así que Nehemías tenía un día de camino para llegar al lugar, tenía un día para estar en la conversación y luego tenía un día de camino para volver. Probablemente eran varios días porque recuerden que no se viajaba durante la noche, entonces se frenaba, se acampaba y en la mañana se continuaba. Nehemías iba a perder varios días para ir a lo que un hombre con la astucia que tenía Nehemías y con el entendimiento que tenía Nehemías, él claramente ve que esto es una trampa. No hay que tener muchas luces para entender que esto es una trampa. Y Nehemías sabe que quieren hacerle daño. ¿Y cómo responde? Bueno, le responde diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Nehemías sabía que él estaba en la recta final. Faltaba poco para terminar esa muralla y los enemigos le están haciendo una invitación para reunirse a conversar. Y Nehemías entiende que le quieren hacer daño, por lo tanto él responde de una manera muy astuta, la obra que yo estoy haciendo es una gran obra, no la puedo frenar, no me puedo ir 3, 4, 5 días y dejar la obra pausada ya cuando estoy por terminar, porque obviamente ellos no querían que la obra continuara. Y lo que buscarían sería matar a Nehemías. Pero la respuesta de Nehemías
lo que logra es la insistencia de sus enemigos, ¿no? Como un vendedor que golpea la puerta varias veces e insiste en que nosotros hagamos su voluntad. 4 veces insistieron. Imagínense esta idea de que Nehemías recibe este mensaje probablemente por un siervo de Sanbalat, ¿no? Como nos dice el texto. Sanbalat estaba a un día de camino. El siervo viajaba un día hasta donde estaba Nehemías. Le daba el mensaje, Nehemías le daba la respuesta, el siervo volvía un día de camino. Sanbalat lo volvía a enviar. Nehemías le daba la respuesta. Volvía. Piensen que habrán pasado 7, 8, 10, 12 días entre que estas cosas ocurrían. Y cada día venía el mismo mensaje. No cambiaba, venía el mismo mensaje, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces que el enemigo hace en nuestra vida trata de ganarnos por insistencia? Vamos a ver un poco más de esto, pero ¿cuántas veces el enemigo viene y nos plantea una idea que nos va a desviar de la obra de Dios, del camino de Dios? Y nosotros respondemos, no, claro que no. Pero luego espera y vuelve. Y luego espera y vuelve. Y luego espera y vuelve. ¿Qué perseverancia muestra Nehemías? Ante cada una de esas insistencias, pararse firme y responder lo mismo. La obra de Dios es una gran obra que estoy haciendo. Y no puedo detenerme, no puedo dejarla, no puedo desviarme simplemente para satisfacer los deseos, sobre todo de nuestros enemigos. Como no pueden hacerlo venir por medio de esa insistencia, van a usar otra estrategia. Van a intentar engañarlo con mentiras creíbles y astutamente elaboradas. Mentiras creíbles y astutamente elaboradas. Cuando ustedes recuerdan, la 5ª vez viene el siervo de Sanbalat, pero no viene con el mensaje, viene con una carta, ¿verdad? Y si ustedes miran el versículo 5, ¿qué característica tiene la carta? ¿Qué dice que la carta es? Una carta abierta. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la carta abierta era una carta de lectura pública. Era una carta que cualquier persona podría detener al siervo y decirle, mensajero, ¿qué estás trayendo ahí? Y el mensajero le iba a mostrar la carta abierta. Era una carta abierta que llega a Nehemías. ¿Y qué es lo que dice la carta? Versículo 6. Se ha oído entre las naciones. Hay un murmullo. Están murmurando, están diciendo algo acerca de vos y los judíos, que quieren rebelarse y que por eso edifican la muralla. Es más, dicen que tú vas a ser el rey. Y también que has puesto profetas falsos a decir que tú eres el rey que había de venir. El rey que ha venido, que iba a librar al pueblo de la opresión, el Mesías. Que tú eres ese rey. Un rey está en Judá. ¿Y cuál era lo peligroso? ¿Cuál era el engaño? Era, ojo, que esto puede llegar a los oídos del rey. Ven, consultemos juntos, ven, hablemos, ven, queremos asesorarte, queremos ayudarte. Cada vez la insistencia y la presión mental, la presión que está recibiendo Nehemías es mayor. Y no tenemos, hermanos, por qué pensar que el trato del enemigo con nosotros no va a ser de esa manera. Va a venir con mentiras creíbles. Va a venir con argumentos elaborados. Fíjense, cualquier persona que no conoce a Nehemías, que no conoce la obra que está haciendo, si agarran a cualquier extranjero y le presentan la carta y le dicen, ¿has escuchado que los judíos están reconstruyendo la muralla? Sí, claro. ¿Sabes que quieren rebelarse contra el rey de Persia? Y ese Nehemías que vino a ayudarlos, ese judío, en realidad vino a ayudarlos porque él quiere ser el rey. ¿Es creíble o no es creíble? Es creíble. Nehemías tenía razones para temer
Probablemente sí. Humanamente, cuando llegan mentiras acerca de nuestra reputación, mentiras acerca de nuestras motivaciones, hay temor a la puerta que está golpeando. Porque obviamente atentar contra el rey era un caso serio. Y Nehemías sabía eso. Pero fíjense que la respuesta de Nehemías es ejercitando discernimiento, ejercitando su entendimiento como un hombre temeroso de Dios. Finalmente él no se defiende. Él no está diciendo, tratando de levantar una campaña para limpiar su nombre. Él simplemente está diciendo, no han sucedido estas cosas. Esto es todo mentira. Estos son inventos de tu corazón. Estás inventando todo eso. ¿Qué es lo que querían hacer con Nehemías? Versículo 9. Porque todos ellos, nuestros enemigos, Sanbalat, Tobías, Gesem, todos ellos querían amedrentarnos, pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Ese era el fin. Ellos querían llenarlos de temor, querían hacerlos tener miedo, amedrentarlos. Eso es lo que significa, llenarlos de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo los iba a paralizar de la obra a la cual que Dios les había llamado. Los enemigos de los creyentes, hermanos, nosotros no tenemos un Sanbalat, un Tobías, un Gesem. Tenemos otros enemigos que las Escrituras nos hablan. Satanás, el enemigo de nuestras almas. Un mundo, un sistema del mundo sin Dios, gobernado por Satanás. Y nuestro propio pecado en nuestro propio corazón. Estos tres siempre van a buscar engañarnos para que nosotros hagamos su voluntad. Buscarán hacernos temer. Y cuando nos hacen temer, ahí pueden controlarnos. Si Sanbalat hacía temer a Nehemías y Nehemías veía la oferta de Sanbalat como el camino para salvar su propio pellejo, había caído en la trampa. Si Nehemías dejaba que el miedo de lo que le pudiera pasar, de lo que la gente pensara de él, lo gobernara, él había caído en la trampa de su enemigo. Nuestros enemigos siempre buscarán hacernos sentir miedo, porque el miedo, el temor, debilita la fe y la confianza en Dios. Puede haber infinidades de temores y miedos distintos, pero esos temores debilitan nuestra confianza en Dios. Nos hacen quitar la mirada de arriba, nos hacen quitar la mirada de las cosas eternas, nos hacen quitar la mirada de la eternidad junto con el Señor, del reino de Dios, y hacen que se ponga la mirada en nosotros. El temor hace que tengamos miedo de lo que nos puede ocurrir a nosotros. Está centrado en nosotros. Que seamos lastimados, que seamos dañados o que ocurra otra cosa. Somos fáciles de manipular y engañar cuando tenemos miedo. Imagínense de repente que ustedes entran en un salón donde hay gente y una actividad y de repente prenden la alarma de incendio y el que está al lado tuyo te dice, arrójate por esa ventana. A veces en el miedo uno no discierne. Y si uno se arroja por esa ventana y abajo no hay nada. Necesitamos, cuando tenemos temor, aún estar más atentos, más vigilantes, porque por naturaleza bajamos las defensas, bajamos nuestro discernimiento y no podemos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Una definición de temor es una emoción desagradable causada por la percepción de peligro. Me gusta esa palabra que puso, la definición, percepción. No quiere decir que quizás estás en peligro. Quizás no hay ningún peligro, pero el miedo viene al percibir que puede haber algún peligro. El miedo viene al percibir que puedo recibir algún daño o algo malo puede pasarme.
Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué le tienes miedo? Piensa por un momento. ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que más te da temor? Recuerdo cuando yo no conocía a Cristo, yo era un joven con muchísimos temores. Tanto que recuerdo que cuando se iban todos de la casa, yo no podía quedarme en la casa solo. Y no importa el tiempo que se fueran, yo me iba a quedar afuera en la vereda. Cuando llegara alguien, entraría de vuelta a la casa. El miedo nos controla. ¿Había peligro? No había ningún peligro. Pero la percepción de peligro, la percepción del miedo me controló y me dejaba fuera de mi casa. Quizá tomando frío, ni me acuerdo. Pero hasta que volviera alguien y pudiera entrar. El temor nos controla. Y lo que hace el temor es que activa en nosotros la idea de que ahora nos tenemos que proteger a nosotros mismos de algo que quizá ni siquiera es real. Me debo proteger, me debo cuidar. Probablemente sea una amenaza real, probablemente no sea una amenaza real, pero si logró hacernos temer, entonces le dimos el poder que quería y que necesitaba para controlarnos. El temor nos hace dudar de las promesas y el carácter de Dios. Cuando el temor está cerca, cuando la amenaza está cerca, cuando lo que nosotros tememos quizás lo vemos llegar cerca, ¡ay, nuestro corazón! Ahí sí que se prueba nuestro corazón. Porque uno puede decir no tengo temor a la muerte, pero cuando llega el diagnóstico y te das cuenta que no estás soñando, ahí sí. Ahí sí el corazón es presionado y es metido a la fragua de Dios. Porque si recordamos el sermón de la semana pasada, ¿quién nos pastorea y quién nos lleva ahí? El Señor. El Señor está con nosotros. Pero el temor quiere hacernos dudar de las promesas de Dios. El temor quiere hacernos dudar del carácter de Dios. El temor quiere hacernos dudar de que el buen pastor está al lado nuestro. No vemos la vara y el cayado porque tenemos miedo. Entonces nos quita nuestro enfoque de vivir para la gloria de Dios. Y entonces empezamos a pensar y a buscar nuestra seguridad ante el peligro, nos refugiamos, buscamos evitar el mal. Quizás lo que tememos son las circunstancias en las cuales estamos. Quizás tememos a personas de carne y hueso que quieren dañarnos. Quizás tememos al futuro y lo que puede pasar con el país, con la economía. Quizás sentimos miedo a la incertidumbre de no tener seguridades en estas cosas. Quizás tenemos miedo por una enfermedad que ha llegado a nosotros. Quizás tenemos miedo a la soledad. Quizás tenemos miedo a una soltería de por vida. Quizás tenemos miedo a la muerte. Cuando somos llevados por el temor, entonces nosotros nos convertimos en el centro. Y buscamos a toda costa protegernos. Y déjeme preguntarle, y en todo eso, ¿dónde quedó el temor a Dios? ¿Dónde quedó el temor a Dios? Anulado. Porque ambos temores no pueden coexistir al mismo tiempo. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El que confía en el Señor estará seguro. Y como dije al principio, entonces, ¿cómo podemos ser libres de estos temores? No es entreteniéndonos con otra cosa. A veces cuando tememos, queremos cambiar el tema. Hay conversaciones que no estás teniendo
porque te dan miedo. Hay conversaciones que estás rehusando tener porque te da miedo, temor, porque no tenés certeza del resultado. ¿Cómo podemos ser libres de los temores? No es entreteniéndonos, no es cambiando de tema, no es yéndonos al medio de la montaña. Lo que la Escritura nos enseña es que el temor se vence con el temor. ¿Cómo puede ser eso? El temor se vence con un temor superior. Con un temor superior. ¿Qué pasa cuando la persona que está en su casa y se está incendiando ve una ventana abierta, pero hay cosas quemándose en el camino? Tiene dos opciones. O se muere, o al menos intenta salir por esa ventana aunque se queme en el camino. El temor a la muerte le hace que su temor a quemarse parezca nada. Y va y se tira por la ventana, ¿verdad? Para salvar su vida. Un temor superior nos libra de otros temores. Pero lo que quiero que veamos a la luz de este texto es que hay un temor mucho más grande que cualquier otro temor en el universo, y es el temor a Dios. Nehemías hace retroceder el temor al pensar en el temor de Dios. El temor a Dios es una reverencia y un respeto obediente a su majestad. No es un miedo de que Dios nos dañe o nos persiga para dañarnos. El temor a Dios es una reverencia respetuosa a quién es Él, a sus atributos, a sus promesas, a sus palabras, a sus obras. Es reconocer a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, y ante el cual nos inunda un temor de saber que estamos en la presencia de ese Dios. Es la presencia de ese Dios. Nehemías temía a Dios mucho más de lo que temía a los hombres. Temía a Dios mucho más de lo que temía a lo que le pudiera pasar a él. Él dijo en el capítulo 1, versículo 5. Miren conmigo, agarren sus Biblias. Capítulo 1, verso 5 de Nehemías. Dice lo siguiente: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La palabra que aparece en ese pasaje para temible, Nehemías dice, Dios del cielo, el grande y temible. La palabra que aparece en ese pasaje para temible es exactamente la misma palabra que aparece en nuestro texto cuando Nehemías dice que quieren amedrentarnos. Es la misma palabra de temor, de temible. Nos quieren hacer temerles, pero Nehemías reconoce primero, el Señor es grande y temible. ¿Ven? Hay una lucha de temores. Es el temor de la circunstancia y el Dios que es grande y temible. Es la misma palabra en hebreo. Hay una manera en que nosotros en español tenemos distintas palabras, pero cuando alguien lo leyera en el idioma original, entonces estaría pensando, ellos quieren hacernos temer, pero temer, ¿quién es temible? Dios. ¿Ven cómo funciona? Versículo 11 del capítulo 1 dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. La palabra reverenciar en ese texto es la misma palabra que temible y la misma palabra que amedrentar. ¿Ven?
Escucha, está atento a la oración de tu siervo y de tus siervos que se deleitan en temer tu nombre, en que vos seas nuestro temor. La palabra es la misma para reverenciar, para temible y para amedrentarnos. Cuando a Nehemías le toca animar al pueblo ante las amenazas de los enemigos, cuando habían amenazado de matarlos a todos, Nehemías les dice: no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible. Nuevamente, no les tengan miedo a ellos, acuérdense del Señor, Él sí es grande y temible. Sanbalat, Tobías, Gesem, el Señor sí es grande y temible. Y esto me hace recordar algo que quizás los niños y los no tan niños, quizás que están en este lugar, habrán visto la película o han leído los libros de las crónicas de Narnia. Hay un momento en que los 4 hermanos que entran a Narnia se encuentran con el señor y la señora Castora y están hablando acerca del rey, que es Aslan. Y la señora Castora dice: ¿no saben quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entiendo, querida, es comprensible, le dijo la señora Castora. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. ¿Entonces es peligroso?, preguntó la pequeña Lucy. ¿Peligroso?, contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? ¡Claro que es peligroso! Pero es bueno. Él es el rey. Ya os lo he dicho. Y más adelante, cuando llega ese momento, dice C.S. Lewis, que es el creador de esta historia cristiano, dice lo siguiente: la gente que no ha estado en Narnia a veces piensa que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Pero si los niños compartían esa opinión, dejaron de hacerlo inmediatamente en aquel momento, pues cuando intentaron mirar el rostro de Aslan, solo vislumbraron la dorada melena y los enormes, regios, solemnes y sobrecogedores ojos, y a continuación descubrieron que no podían mirarlo sin dejar de temblar. Me encanta. Es una preciosa descripción de lo que es el temor a Dios. ¿Dios es peligroso? Por supuesto que es peligroso. Él es omnipotente. Él es omnipresente. ¿Dónde podrías huir de Dios? ¿Cómo podrías vencerlo? Por supuesto que es peligroso. Pero Dios es bueno. Dios es clemente y compasivo. Dios es deleitosamente amoroso y abundantemente lleno de gracia. Pero qué importante es esto, hermanos. Cuando tenemos una visión correcta de cuán grande y temible es el Dios verdadero, entonces todos los otros temores se disipan como niebla ante el sol. Fuimos creados para temer a Dios. Fuimos creados para reaccionar ante su majestuoso ser y ser movidos a la adoración. Jesús dijo que nadie ha visto al Padre. Y Moisés hablaba de que nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, aquellos en este lugar que son cristianos, somos llamados nuevamente a un temor que habíamos abandonado, que era el temor a Dios, y a vivir a la luz de su palabra.
Y aun cuando nuestros enemigos están buscando que nosotros les temamos a ellos o que temamos lo que ellos pueden hacernos, recordamos las palabras de Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan Calvino dice lo siguiente: aunque podamos estar severamente zarandeados aquí y allá por muchas tempestades, viendo que el piloto que gobierna la nave en la que navegamos no va a permitir que perezcamos ni aún en medio de los naufragios, no hay razón para que nuestras mentes se sientan abrumadas por el temor y vencidas por la fatiga. Creo que lo mencioné la semana pasada, pero vale la pena recordarlo. Recuerden esa tormenta en el mar de Galilea, donde todos los discípulos están llenos de miedo, y como son navegantes y están en esa tormenta, saben, de acá no salimos vivos. ¿Y Jesús? Duerme. Cuando alguien tiene miedo y temor, no puede dormir, ¿verdad? Si alguno ha pasado esos momentos, sabe, cuando uno tiene algún temor, no puede dormir. Jesús estaba ahí, Jesús controlaba todas las cosas. ¿Cuál era el más grande temor en todo el planeta en ese momento? Ese hombre que dormía en la barca. Porque ese hombre era Dios, el león de la tribu de Judá, grande y temible. ¿Ven, hermanos? En otro momento en los evangelios nosotros tenemos a Jesús llegando a la región de Gadara. Hay un hombre endemoniado, el endemoniado gadareno, que tiene una legión de demonios adentro. Una legión eran 6.000 soldados. Tiene 6.000 demonios adentro. Pero cuando se para Jesús ante él, esos 6.000 demonios que lo atormentaban de día y de noche, que lo arrojaban para un lado o para otro, que le daban fuerza sobrehumana, que golpeaba, seguramente lo habrían apartado de su familia, lo habían hecho temer. Esos 6.000 demonios tiemblan y le dicen a Jesús, es una de las conversaciones más maravillosas de la Escritura, los demonios que están atormentando al hombre le dicen a Jesús: ¿qué quieres con nosotros? Has venido a atormentarnos, no nos atormentes. ¿Qué? ¿Ustedes están siguiendo esa conversación? Los atormentadores se atormentan ante la presencia de Jesús. Porque si hay alguien, uno, que realmente es el atormentador, ese es nuestro Dios. Pero recuerden, Él es bueno. Jesús fue ahí a salvar a ese hombre. Y lo salvó, y lo hizo su discípulo. ¿Ven, hermanos? Quiero presentarles al Jesús de la Biblia. No quiero presentarles al Jesucito que tiene cara de triste en las estampitas o que está colgado vencido. No, al Jesús de la Biblia. Que cuando fue toda la multitud a buscarlo con armas, con antorchas en la mitad de la noche en el Getsemaní, y él dijo: yo soy, dice el texto, todos cayeron. ¿Se imaginan esa imagen? Él se paró y dijo: yo soy. Todos cayeron. Ni siquiera supieron qué les pasó. Por supuesto que es peligroso. Por supuesto que lo es. Hay un temor que debemos tener, hermanos. Si hay un temor que debemos tener, tenemos que tenerlo. Y es que Dios es grande y temible. A Él debemos temer. Los hombres no son Dios. ¿Qué pueden hacernos los hombres? Lo peor que nos pueden hacer los hombres es matarnos. Eso es lo peor que nos pueden hacer los hombres. Nos pueden lastimar, nos pueden humillar, nos pueden avergonzar, nos pueden despojar de nuestros bienes, nos pueden quitar a los seres que amamos. Y finalmente lo que más pueden hacernos es matarnos. Y desde la perspectiva de Dios y de la Biblia, la muerte del cuerpo no es nada cercano a lo peor.
Piensa en eso. Desde la perspectiva de Dios y de la perspectiva de la Biblia, la muerte del cuerpo no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es el destino eterno del alma en el infierno, en el lugar de tormentos y castigos, en el lugar del lloro y el crujir de dientes, en el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Descripciones bíblicas de ese lugar. A la luz de la realidad de la eternidad del alma, entonces la muerte en esta vida no se ve como algo final. La muerte no es algo final. La muerte no es el fin. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento por la palabra de Dios. La muerte no es el fin. La muerte es la puerta que nos lleva a nuestro destino eterno. Y ese destino eterno puede ser el cielo en la presencia de Dios o el infierno, el castigo de Dios. Y uno puede decir, pastor, yo he hecho bien, voy a ir al cielo. Bueno, la puerta del cielo no se abre con buenas obras. Pero yo no le he hecho mal a nadie. Le has hecho mucho mal a Dios. Has pecado contra Dios. Pero la salvación es un regalo de Dios. Así que si hay alguien en este lugar cuyo corazón todavía no ha sido entregado completamente al Salvador, yo quiero animarte que no dejes pasar este momento. No dejes pasar este llamado de Dios que te llama al arrepentimiento y te extiende la gracia del Evangelio. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido, un regalo que no merece. Nadie merece entrar al cielo, porque todos pecamos. Pero Dios extiende el regalo de la salvación por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque de lo contrario, iremos a un destino eterno separados de Dios en el infierno. Y el que nos envía al infierno no es Satanás, el que nos envía al infierno es Dios, el juez justo, contra quien pecamos. Y por lo tanto, temer a los hombres a la luz de esta eternidad separado de Dios, temer lo que nos pueden hacer los hombres es un juego de niños. Temer lo que nos pueden hacer los hombres es un juego de niños al lado de lo que puede hacer el juez justo, porque Él no dará por inocente al culpable. Jesús mismo dijo, Mateo 10:28, cito a Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven cómo se deben intercambiar los temores? Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y a quién se está refiriendo? A Dios, a Él mismo. Salomón dijo en el final del libro de Eclesiastés, la conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme ¿a quién? A Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá a toda obra a juicio junto con lo oculto, sea bueno o malo. Cuando los enemigos de nuestra alma quieren detenernos y que no hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer, solo el temor al Señor podrá mantenernos perseverando en la obra que se nos ha encomendado. Solo el temor a Dios nos mantendrá perseverando ante la oposición para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Qué obra Dios te ha encomendado? ¿Qué obra Dios te ha encomendado que hagas para su gloria? Si eres ama de casa, si eres madre soltera, si eres albañil, peluquero, ingeniero, desempleado, doctor, empleado, trabajador independiente, pastor, líder, la obra que Dios te ha encomendado hacer para su gloria solo puede perseverar cuando tememos más a Dios que a cualquier otra cosa que puede aparecer en el proceso.
¿Cómo podemos perseverar ante el temor? Solo la gracia de Dios nos puede dar ese temor de Dios que nos sostiene en medio de la adversidad. ¿Cómo puede ser cristianos que están a punto de morir, que siguen evangelizando? Cristianos que están a punto de partir, que siguen haciendo la obra de Dios. Porque gobierna en ellos el temor a Dios, más que otra cosa. La muerte, para aquellos que estamos en Cristo, es nuestra mejor amiga, porque nos llevará a los brazos de nuestro Salvador. Pero no es algo que nosotros podemos enfrentar solos, hermanos. No es algo que nosotros ahora podemos, ante los temores de la vida, decir, me los como a todos juntos. No, no se equivoque. Necesitamos la gracia de Dios. Fíjense que el texto de Nehemías, él termina orando. Versículo 9. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías entendía lo que tenía que hacer, pero entendía que no lo podía hacer él solo. ¿Ven, hermanos? Hemos visto lo que hay que hacer, pero no lo podemos hacer solos. Solo Dios puede crear ese temor en nuestros corazones. Solo la gracia de Dios puede crear ese temor en nuestros corazones. Bien, ese fue mi punto número 1. Vamos al punto número 2. Versículos 10 al 14, perseverando ante una oposición encubierta. Lo que vemos en esta sección es que Semaías, aparentemente amigo de Nehemías, alguien confiable de Nehemías, se vende a los enemigos para el mal de Nehemías. Intenta hacer pecar a Nehemías al querer refugiarse en el templo temiendo su vida. ¿Se imaginan la escena? Un buen hombre de Dios, profeta de Dios probablemente, Semaías lo manda a llamar a Nehemías. Semaías está encerrado en la casa. Probablemente Nehemías se pregunta por qué está encerrado en la casa. Y cuando llega, Semaías arma todo el discurso y toda la película para que Nehemías lo crea. Se encierra en la casa y cuando llega a la casa le dice, vayamos, corramos al templo, encerrémonos en el templo, porque esta noche van a matarte. Y probablemente por lo que Nehemías termina diciendo, quizás había otros profetas también ahí que afirmaban lo que Semaías está diciendo. Ahora, recordemos que Nehemías era un hombre temeroso de Dios y conocedor de las Escrituras. Punto número 1. ¿Quién lo había enviado a Nehemías a hacer la obra de la muralla? Dios. La muralla estaba por terminarse, la obra estaba por terminarse. ¿Era el momento de escapar para salvar su vida? No. Segundo, estos profetas le están pidiendo hacer algo en contra de la ley, en contra de lo que Dios mismo había dicho. Fíjense que Nehemías dice, ¿acaso un hombre como yo entraría al templo para salvar su vida? Los únicos que tienen derecho para entrar al templo son los sacerdotes. Y Nehemías no era sacerdote. Si a Nehemías, por salvar su propio pellejo, se metía al templo y al lugar santísimo, como a veces hacían en la antigüedad, para salvar su vida, estaría incurriendo en una grave falta delante de la ley que le ameritaría la muerte. Entonces, nuevamente ven cómo está ahora este daño es encubierto. El otro era muy abierto, visible, pero esto ahora son los propios amigos, entre comillas, la gente que estaba ahí con él, los que supuestamente servían a Dios, los que le estaban tratando de engañar y hacer pecar contra el Señor. Hermanos, es importante que siempre tengamos la palabra de Dios como nuestra meta, como nuestro norte, como nuestra brújula, como nuestro filtro. Usted no tiene que hacer jamás algo que alguien le pida que viole la palabra de Dios. No importa si se lo piden los pastores, si se lo piden los diáconos, si se lo piden los líderes, no importa. Tenemos un temor mayor, que es el temor a Dios, que se ofende quien se ofende. Pero nosotros tenemos que temer la palabra de Dios, temer al Dios de la palabra. Por lo tanto, Nehemías se planta firme, como nosotros decimos, y no lo hará. Él sabe lo que está pasando. Y ahí es que él entiende que todo esto tiene el mismo origen que lo anterior. Sanbalat, Tobías le habían pagado a estos profetas para hacer tropezar a Nehemías.
si hacía tropezar a Nehemías, la obra iba a ser completamente manchada, probablemente parada, y probablemente el mejor momento para derrumbar lo que se había construido. ¿Cuánto hay en juego cuando se habla de nuestra santidad? Toda la obra que Dios nos ha encomendado, si nosotros no perseveramos fielmente en la santidad, se puede ir como vino y deshonrar el nombre del Señor. Lo que más necesitamos como iglesia es un cuerpo de pastores. Hoy hay uno, pero lo que más necesitamos es un cuerpo de pastores que busquen la santidad. Necesitamos líderes de los hogares, padres de familia, que busquen ser santos, que amen al Señor con todo su corazón, que teman al Señor más que a nadie. Porque eso va a traer seguridad a la iglesia, a los hogares, a las familias. Necesitamos el temor del Señor. Siempre nuestros enemigos van a querer llevarnos hacia el pecado. El temor, el miedo va a querer hacernos llevar hacia el pecado. Porque el pecado es lo único que puede dañar nuestra comunión con Dios. Si nosotros cedemos ante el enemigo que nos lleva a pecar contra Dios, estamos dañando nuestra comunión con Dios. Estamos dañando nuestra comunión con nuestros hermanos. Tenemos que estar vigilantes de eso. Porque ustedes fíjense, esta oposición encubierta estaba muy bien elaborada. Si nosotros no crecemos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios cada día y se nos presenta una doctrina elaborada, podemos quizás caer en el engaño, como muchos de nosotros hemos caído en el engaño en otro tiempo. Fíjense que siempre ha sido esta la estrategia del enemigo. Cuando el rey Acab busca al profeta Balaam para que maldiga a Israel y le paga para que maldiga a Israel, y Dios no le permite a Balaam maldecir, sino bendecir, finalmente Balaam termina aconsejando a Acab cómo hacer pecar al pueblo. No profetizó en contra de Israel, pero le dijo a Acab cómo puede hacer pecar al pueblo de tal manera que ofendan a Dios. Cuando nosotros vemos en la tercera carta de Juan, Diótrefes, un líder de la iglesia, impedía a la iglesia que cumplan la palabra de Dios, recibiendo y siendo hospitalarios con ministros itinerantes, y expulsaba de la iglesia a los que le contradecían. Judas buscó, al ser gobernado por Satanás, interrumpir la obra de Cristo, vendió en secreto a Jesús como un esclavo por 30 monedas de plata. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y buscaron engañar a la iglesia. 10 de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida fueron controlados por el temor y el miedo a los hombres de aquel lugar, y lo que hicieron fue esparcir dudas sobre todo el pueblo y hacer que el pueblo pecara contra Dios. Los gabaonitas engañaron a Josué astutamente al comienzo del libro de Josué y lo hicieron desobedecer a Dios y hacer un pacto con ellos cuando Dios había mandado que los destruyeran. ¿Ven todos los ejemplos de cómo el enemigo siempre utiliza las mismas estrategias? Debemos estar atentos. Las Escrituras nos dicen, 2 de Pedro 2:1, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Judas 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor Jesucristo. ¿Cómo entraron? Encubiertamente. Mateo 7:15, Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo llegaron? Encubiertamente. Y hermanos, podría seguir una lista enorme a través de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que llevarnos por un discernimiento agudo en la palabra de Dios
para no dejarnos llevar por cualquier engaño, aunque esté astutamente elaborado. Necesitamos la palabra, necesitamos la oración, necesitamos ser vigilantes, vivir vigilando nuestros corazones. ¿Qué dejamos en nuestra mente? ¿Qué dejamos en nuestro corazón? Necesitamos la iglesia local para no engañarnos a nosotros mismos, sino que hermanos y hermanas nos ayuden a ver esos engaños, esos puntos fuegos, esos puntos ciegos. Necesitamos a los pastores en la iglesia, necesitamos los maestros de la palabra que están ahí para enseñarnos la verdad y discernir el error. No todo lo que brilla es oro. Y no sea que nos pase como a Blancanieves, que por su ingenuidad terminó mordiendo la manzana reluciente, pero que estaba envenenada. Nehemías termina segunda sección orando al Señor y pidiendo justicia sobre sus enemigos, confiando en Dios, su venganza y su justicia. Finalmente, hermanos, la muralla se termina en 52 días. Los enemigos reciben el desánimo que ellos buscaron. Ellos buscaron desanimar al pueblo, ellos terminan desanimados cuando ven que la obra sigue avanzando. Los enemigos tuvieron que reconocer que Dios había ayudado a Nehemías a terminar esta obra. Y Tobías, uno de sus enemigos, sigue confabulando con los judíos para el mal de Nehemías, para llenarlo de temor. El temor es algo que está en todo este pasaje. 3 veces se nos dice que el propósito de los enemigos contra Nehemías era atemorizarlo. En esta conclusión vemos que Dios le dio la victoria a Nehemías y al pueblo. Vemos la perseverancia que tuvo Nehemías y el temor de Dios que gobernó su corazón. Hermanos, si queremos terminar bien la carrera y cumplir con la obra que el Señor nos ha encomendado, debemos caminar en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Debemos ser vigilantes sobre nuestros enemigos, Satanás, el mundo y nuestro pecado, y saber que mientras estemos en este mundo y en este lado de la gloria, aunque Dios nos permita alcanzar metas y logros, la oposición no descansará. ¿Ven cómo termina el capítulo? Construimos la muralla, hicimos la obra que Dios nos había mandado, lo logramos. Dios nos ayudó, lo hicimos en 52 días, un tiempo récord. Todo el mundo estuvo trabajando. Pero no termina ahí el capítulo. El capítulo termina con que Tobías todavía sigue intentando oponerse y amedrentar a Nehemías. ¿Ven? Esto es lo que nosotros vemos en nuestra vida. Es el sí, pero todavía no. El ya, pero aún falta, ¿verdad? Vencemos algún pecado en nuestra vida, mortificamos algún pecado, pero hay otro que está ahí parado esperándonos. Logramos algo para el Señor y vienen nuevos desafíos. Pero la más grande esperanza que nosotros tenemos está no en que nosotros perseveraremos siempre porque somos realmente hombres y mujeres que temen a Dios, nada más. Nuestra esperanza no es algo, nuestra esperanza es alguien. Alguien que perseveró perfectamente ante todas las tentaciones del enemigo. Alguien que no se dejó engañar por las audaces ofertas que Satanás le dirigía en el desierto. Cristo es aquel que perseveró perfectamente ante la oposición, siendo gobernado por el temor de Dios en todo su corazón. Y cuando Satanás venía a tentarlo, él mismo rechazaba diciendo, escrito está. Puso la palabra de Dios por encima de los peligros que él mismo podía correr. Y aun cuando sabía lo que le esperaba en Jerusalén, que era el maltrato y la muerte por crucifixión en manos de sus enemigos, nos dice la Escritura que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El miedo no cambió su rumbo, sino que afirmaba su final, su meta. El amor de Dios en Cristo, su temor reverente, su confianza en el Padre, su confianza en las promesas de Dios, el amor por nosotros pecadores, lo llevó a no temer lo que el hombre pudiera hacerle. Y por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Cuando nosotros nos veamos tentados a temer, quizás ahora mismo estamos
luchando con muchos temores. Digámosle a nuestro corazón lo que Nehemías le dijo al pueblo: no temáis, acordaos del Señor, que es grande y temible. Y cuando hayamos caído en el temor, cuando hayamos caído en el miedo, cuando hayamos desconfiado de las promesas de Dios, cuando nos encontremos tristes por haber pecado contra el Señor, habiendo temido quizá a los hombres, habiendo temido a una circunstancia, hermanos, recordemos esto: Jesús confió por nosotros. Jesús jamás temió al hombre por nosotros. Él nos dio su justicia en la cruz, y cuando el Padre nos mira justos en Cristo. Por eso cuando fallamos y cuando sucumbimos al miedo, porque muchas veces lo hacemos, podemos venir a nuestro Padre. No huir del Padre, no escondernos del Padre, venir a nuestro Padre. Porque ya somos completamente aceptados por Él. Ya somos completamente amados por Él. ¿Y qué hace un niño cuando tiene miedo? Va a su Padre. Y nuestro Padre, para aquellos que estamos en Cristo, está presente en este lugar. Y nosotros podemos confesar al Señor en este momento nuestros temores. Y podemos pedirle gracia, la gracia que necesitamos para perseverar aún en cualquier circunstancia, porque sabemos quién es nuestro Padre. Sabemos que nuestro Padre es grande y temible. Es peligroso, claro que es peligroso, pero es bueno. Él es el Rey. Oramos al Señor. Padre, mientras aquietamos nuestros corazones, queremos, Señor, reconocer que en muchas ocasiones hemos fallado. Hemos temido, hemos dejado amedrentarnos por temores, quizás a la muerte, quizás a las enfermedades, quizás a una circunstancia que no puedo controlar. Señor, en muchas ocasiones tememos. Y venimos a ti, Señora, en este mismo momento a pedirte perdón, a confesarte eso, a pedirte que nos perdones y a pedirte tu gracia, Señor, para que podamos ser como Cristo. Un hijo que siempre temió a su Padre y siempre amó a su Padre perfectamente. Señor, un día cuando estemos en tu presencia, no habrá más pecado y por lo tanto no habrá más temor, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en Cristo el perfecto amor echó fuera el temor. Porque no hay manera en que nos rechaces. No hay manera en que estés enojado con nosotros. No hay manera que podamos fallarte que a vos te sorprenda, Señor. Porque tú has perdonado todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz. Y hoy nos invitas a venir a vos nuevamente al trono de la gracia, a confesar nuestros temores, nuestras fallas, nuestros pecados y a pedirte gracia que necesitamos para perseverar. Señor, te pedimos que nos libres de esos temores, que quites nuestras cargas, Señor, que nos concedas descanso y el reposo para nuestros corazones, sabiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor, está completamente gobernado por vos, hasta el momento de nuestra partida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie para cantar al Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos a